Bien, hermanos, podemos dar lectura a nuestro estudio. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12, dice así, hermanos. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 14. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Bien, hermanos, en nuestro estudio, versículo 12, creo que, hermanos, tenemos que meditar. Pero antes de eso, quería, hermanos, versículo 9, porque tenía un pensar de que cuando decía, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Eso quería recordar, hermanos, un poquito de que Él no, dice la palabra, no nos ha puesto para ira. Esto me hacía pensar, hermanos, de que en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 dice, luego mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oh, hermanos, cuánto nos consuela estos versículos, que nos anima, porque dice la palabra, luego mucho más ahora justificados en su sangre, la sangre de Cristo, nuestro Salvador. Después dice, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9, estamos leyendo. Oh, hermanos, qué consuelo, hermanos, que nosotros pensar que nuestro Señor Jesús nos ama tanto. Él puso su vida, derramó su sangre preciosa y Él pagó por nosotros. La palabra dice, luego mucho más ahora justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esto pensaba, hermanos, cuando decía, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 1:18 también dice, ahí mismo en Romanos 1:18, dice así, Romanos 1:18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Creo que es bien claro, hermanos. Esto es, nosotros estamos, como dice en capítulo 5, versículo 9, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Y 1 Tesalonicenses 1:10 más quiero leer, hermanos, antes de pasar. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Oh, hermanos, qué consuelo, hermanos. Esta es nuestra esperanza, que nosotros, que Señor, nuestro Señor Jesucristo derramó su preciosa sangre por nosotros. Entonces la palabra dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por nuestro Señor Jesucristo. Esto quería, hermanos, agregar un poco, después pasaremos versículo 12,
que nos habla. Ya nuestra hermana ha dado lectura y damos lugar, hermanos. Amados hermanos, estamos estudiando este capítulo y llegamos, hermanos, el apóstol dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Sabemos, hermanos, que podemos leer, hermanos, un poco Hechos, capítulo 20, hermanos. Ahí hay, el apóstol Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso y sabemos, hermanos, que ancianos siempre se refiere a la edad, pero después, cuando se dirige a ellos, una vez que se encuentran, hermanos, el versículo 28 ya no les dice ancianos, sino, vamos a ver, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí vemos, hermanos, en las asambleas locales, el Señor levanta con la guía del Espíritu Santo y utiliza, hermanos, a los hermanos para apacentar, para el cuidado de la iglesia, hermanos, ¿no? De todos los redimidos del Señor. Y este trabajo, hermanos, localmente hablando, hermanos, en cada asamblea, es asignado especialmente, hermanos, como dice Pedro, a los ancianos, ¿no? Pedro ya era anciano y ruega también a los ancianos que apacenten, ¿no?, las ovejas. Y este trabajo, hermanos, parece que siempre existió dentro de la congregación, y aún cuando estaba en Tesalónica, hermanos, vemos que habían hermanos que se dedicaban, hermanos. Podemos tomar un punto en ese lado, hermanos, ¿no? Y otro aspecto también podemos tomar con relación a los dones, hermanos, ¿no? Porque ancianos o el obispado, hermanos, son cargos locales, hermanos, ¿no? Pero los dones, hermanos, el don de pastor, también se trabaja, hermanos, o es ejercido, hermanos, en la congregación, ¿no? Y podemos notar, hermanos, cuántos hermanos tienen don de pastor y tienen ese deseo, hermanos, de poder apacentar o dar alimento, hermanos, ¿no?, a las ovejas. Y este trabajo, hermanos, que había, dice la Escritura en nuestro estudio, que debemos os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esa palabra, hermanos, que reconozcáis, hermanos, en las Escrituras vemos. Hoy en día, hermanos, no tenemos nombrados ancianos ni pastores, pero como vemos la Escritura, hay ancianos y hay pastores, ¿no?, pero no están nombrados ni elegidos, ¿no?, sino el Señor, hermanos, dio los dones y dio los trabajos, los oficios. Y debemos reconocerlos, hermanos, ¿no? Eso sí lo que nos dice la Escritura, hermanos, ¿no? Es muy importante, hermanos, porque una asamblea local está compuesta, hermanos, por todos los cristianos, los que han aceptado a Cristo, más los ancianos y los diáconos, hermanos. Es una asamblea local, hermanos,
Y en estos dos aspectos, hermanos, los hermanos trabajan. Y dice versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También quiero leer, hermanos, en 1 Corintios, el último capítulo, hermanos, el capítulo 16, primera carta a los Corintios, versículo 15, dice la Escritura: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ahí vemos, hermanos, ¿no? Estéfanas, la familia, parece que era uno de los primeros cristianos de Acaya, hermanos, ¿no? Que está capaz desde el principio, desde que la asamblea se inició, y han trabajado, dice, al servicio de los santos, ¿no? Y vemos la Escritura que nos dice que os sujetéis a personas como ellos, ¿no? A todos los que ayudan y trabajan. Ahí vemos, hermanos, que el orden de Dios, hermanos, vemos, hermanos, en la Escritura, nos ayuda, hermanos, ¿no? Para no tener independencia, para no que cada uno vaya por su lado, sino más bien, hermanos, estemos todos juntos, como dice la Escritura, hermanos, ¿no? Y tened paz entre vosotros. Y esto, hermanos, es muy importante, hermanos, ¿no? Podemos leer en Mateo, hermanos, Evangelio San Mateo, cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, hermanos, en el capítulo 5, versículo 9. Ahí dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí vemos, hermanos, ¿no? La paz, hermanos, ¿no? El Señor dice en Hebreos: seguid la paz. O sea, es la actitud y el deseo de cada uno, de cada cristiano, hermanos, siempre debe ser para tener paz, hermanos. Y dice, entre vosotros, ¿no? Y esto, hermanos, creo, hermanos, que es muy importante en la familia cristiana, entre nosotros, el perdón, el saber perdonar y el saber pedir perdón, hermanos. Porque siempre vamos a tener dificultades, pero saber perdonar y pedir perdón, hermanos, el Señor enseñó, hermanos, para que haya paz, hermanos, entre nosotros, ¿no? No podemos estar enemistados, enojados. Si hay algo, hermanos, debemos ir, ¿no? Y si es una cosa liviana, debemos perdonar, ¿no? El Señor nos ha perdonado, hermanos, nuestros pecados, ¿no? Su sangre fue derramado y dice la Escritura, tenemos paz con Dios, hermanos. Antes estábamos enemistados, pero ahora tenemos paz con Dios, ¿no? Por aquella obra, hermanos, que fue derramado la sangre de nuestro Señor Jesucristo de su costado, hermanos, la cual nos limpia todos nuestros pecados. Y eso, hermanos, es muy importante entre nosotros, hermanos, ¿no? Perdonar de corazón, hermanos, ¿no? Porque
Uno puede perdonar de palabra y puede tener sí en el corazón. Pero cuando se perdona, hermanos, de corazón, hay esa paz, hermanos, en cada uno de nosotros, ¿no? Y vemos, hermanos, en las Escrituras, ayudándonos, hermanos. 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Creo, hermanos, que este trabajo de servicio entre nosotros, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, le dice a Timoteo, ¿no? Timoteo era joven, hermanos. Podemos ir, hermanos, primera carta a Timoteo, y se dice que Timoteo llegó a ser, hermanos, obispo en Efeso, porque Pablo lo dejó, hermanos. Y le dice, hermanos, primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí vemos, hermanos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Y creo, hermanos, que ya desde cuando somos nuevos cristianos y en nuestra vida espiritual, hermanos, seguramente cuántos corazones anhelan servir al Señor, hermanos, en esta obra, como dice la Escritura, buena obra. No ser obispo, sino hacer la obra de obispado, hermanos. Y ahí vemos, hermanos, lo que es necesario, ¿no? Y cada cristiano puede, en nuestra vida, hermanos, tomar en cuenta la palabra, ¿no? Porque este capítulo 3 de 1 Timoteo no es para elegir, hermanos, sino es para aquellos que anhelan este trabajo, hermanos, cómo debe ser su conducta, hermanos, ¿no? Y es como una escuela, hermanos, que desde que aceptamos a Cristo, hermanos, si hay este anhelo, hermanos, es una buena obra, hermanos, pero ahí están, hermanos, ¿no? Como debe ser, hermanos, ¿no? Pero muy importante, hermanos, que este servicio que hay, hermanos, el trabajo entre nosotros, hermanos. Pero estamos para ayudarnos, hermanos, porque dice la Escritura, debemos reconocerlos y tenerlos en estima, hermanos. Es la parte que nos toca a cada uno de nosotros, hermanos. Ayudémonos, hermanos. Hermanos, hablando del versículo 12, dice la Escritura, Tesalonicenses 5:12, a nuestro hermano ha leído, dice, y os rogamos, dice, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Ahí está, hermano, la Escritura dice, no, debemos, hermanos, que reconozcáis, reconocer, ¿no?, a nuestros hermanos tales que nos ayudan, nos presiden con la palabra. Siempre dice, como nuestro hermano leía en 1 Corintios, capítulo 16, versículo, en el capítulo 16, versículo 15, dice, vamos a leer unos versículos. Y os ruego, hermanos, que sabéis que la casa de Estefanes es la primicia de Acaya y que han dedicado al ministerio de los santos, que vosotros os sujetéis a los tales y todo lo que los que ayudan y trabajan. 17. Huélgome de la venida de Estefanes y de Fortunato y de Achaico,
porque estos suplieron que lo que a vosotros faltaba, porque recrearon mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a los tales. Dice el apóstol Pablo que cuando fueron a visitar a nuestros hermanos, apóstol Pablo dice, ellos han trabajado entre los hermanos como dice, en Acaya. Estos fueron, dice, los que ellos siempre han presidido en el Señor a los hermanos en Acaya. Entonces estos, dice apóstol Pablo, hace reconocer que a la asamblea que estos han trabajado y reconocer, dice, a los tales. Y estos fueron los que recrearon el espíritu de apóstol Pablo, como el Señor dice, debemos reconocer a los tales, dice. En nuestra meditación en Tesalonicenses está hablando de reconocer a los hermanos que nos presiden, los hermanos que trabajan entre nosotros, ¿no? Dice, también podemos leer en un versículo en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblado honra, mayormente los que trabajan y os predican y enseñan. Enseñar, dice, hermanos. También dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblado honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, siempre, hermanos, hay dones que el Señor ha dado, hermanos que son ancianos, o sea, es la vejez, ¿no? Por la edad, ancianos son mayores. A los que gobiernan bien su casa debemos tener, dice, siempre sujetarnos a ellos. Debemos tener, dice, a estos hermanos. También dice, hermanos, ya nuestro hermano nos ha leído en Hechos, ¿no? Y podemos leer también en 1 Pedro, capítulo 5, versículo, apóstol Pedro, cuando dice el 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino de un ánimo pronto. Hermanos, esto es lo que apóstol hace notar, ¿no? Y apóstol Pedro también aquí en su epístola nos dice que apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros también. Y lo que nos está hablando aquí en nuestra meditación, debemos reconocer a los tales, dice, a los que os presiden en el Señor y os amonestan. Hermanos, esto es nuestra meditación, como fue ayer, también nuestros hermanos nos han dado los anteriores versículos. Este sería, hermanos, que el Señor nos enseña, ¿no? Pero estamos en meditación acerca de versículos 12 y versículos 13 dice, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Ahí está, hermano. Debemos tener en mucha estima, dice, a los tales, nuestros hermanos. Debemos orar, pedir al Señor su ayuda siempre, su fortaleza, su protección. Y luego, tened paz los unos con los otros
Eso nos habla que debemos tener paz. Nuestro hermano hace rato decía que debemos perdonar siempre nuestras ofensas si algo tenemos. Confesar al Señor. Esto en primer de Juan tenemos cómo debemos confesar nuestras faltas si uno tiene algo contra otro. El Señor quiere una limpieza, que seamos agradable a Él, porque Él conoce nuestros corazones de cada uno de nosotros, tanto hermanos, hermanas, a todos. Pero debemos tener paz, dice la palabra, los unos con los otros. Debe haber paz. Y estamos, hermanos, para aprender y para escuchar, hermanos. Ayudémonos, hermanos. Hermanos, solamente quería leer un versículo, hermanos, en cuanto a los versículos 12 y 13, hermanos. Ya nuestros hermanos que nos ayudaron, ya nos dijeron, hermanos, es verdad que nosotros no tenemos pastores nombrados o así, hermanos, pero hay hermanos que hacen ese oficio, hermanos, ejercen ese don, hermanos, de cuidar de la asamblea, hermanos. Yo quería leer, hermanos, en la carta a los Hebreos, capítulos 13, versículos 17, hermanos. 17 dice así, hermanos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En otras versiones dice, hermanos, así voy a leer también, dice: obedezcan a sus pastores, respétenlos, ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse, de lo contrario, no será provechoso para ustedes. Es muy importante, hermanos, esto que nos habla en nuestro estudio, hermanos, de reconocer, dice, a los que presiden. Presidir quiere decir a los que ayudan, a los que dirigen, hermanos. Y también, como en el versículo dice, en la última parte dice: tened paz entre vosotros. A veces hay dentro de la asamblea, hermanos, siempre por la flaqueza nuestra, a veces no hacemos ese reconocimiento, hermanos. Más bien al contrario, nos quejamos, hermanos. Y no, eso no es provechoso, dice, hermanos. Eso quería compartir, los hermanos, para que hagamos así como Pablo estaba enseñando a los tesalonicenses, y hoy en el día nos enseña a nosotros, hermanos. Hermanos, versículo 12: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. La palabra dice a los que trabajan entre vosotros. No dice a los que colaboran, dice a los que trabajan. Porque hay muchos hermanos obreros que se dedican directamente a trabajar en la obra del Señor. Entonces puede haber en medio nuestro un obrero que trabaja, que se dedica solamente a trabajar en las cosas del Señor y presidir en el Señor y amonestar siempre. Eso es lo que entiendo, hermanos, pero comparto lo que yo entiendo. No es que no estoy al contrario de nadie, sino digo lo que entiendo. Porque acá dice bien claro: os rogamos, hermanos, entre vosotros,
que habla entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Creo que esto es lo que yo entiendo, pero podemos leer en Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, acá dice apóstol Pablo. Desde versículo 1 hasta versículo 4, vamos a leer. Dice así. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún sobre sus fuerzas. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Esto creo que hermano estaba pensando, hermanos, de que apóstol Pablo estaba ejercitado de muchas maneras, porque él ha tenido tantas cosas por delante. Entonces creo que, hermanos, yo entiendo así de que en Tesalonicenses cuando dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Está hablando de la obra del Señor, de la obra. Tened paz los unos con los otros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que estáis sufridos para con todos. Y donde nuestros hermanos estaban leyendo también 1 Corintios, capítulo 16, yo quiero afirmar en el versículo 16, cuando dice, que vosotros os sujetéis a los tales y a todos los que ayudan y trabajan. Creo que esto, hermanos, yo entiendo de esta manera, hermanos, a los que ayudan y que trabajan en la obra, y también en esta asamblea puede haber uno de nuestros hermanos. También esto es lo que nos enseña, nos exhorta. También hemos leído en primera de Timoteo, también de la misma manera nos habla. También los hechos también nos habla, bueno, eso no voy a leer, pero en muchos pasajes nos habla. Por eso acá lo que a nosotros también nos está faltando el ejercicio y obedecer la palabra, porque la palabra bien claro dice, reconozcáis. Así que esta es la palabra, reconozcáis. Podemos entender, hermanos, que ser reconocido en la asamblea o en la iglesia del Señor, que trabaja el hermano, entonces que preside en el Señor, la palabra dice que reconozcáis. Esto es lo que yo entiendo, hermanos, pero siempre estamos en estudio, siempre queremos dar lugar a nuestros hermanos. Estimados hermanos, es importante estos versículos que están meditando. En versículo 12 habla de 3. ¿No ve que, hermanos, dice, os rogamos, hermanos, hay una coma, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros? 1. Después otro, y os presiden en el Señor. 2. Y amonestan. Esos 3 puntos importantes tenemos aquí en este versículo, hermanos. Estimados hermanos, es importante estas palabras que cumplen los que trabajan en el Señor. Entonces, trabajar es otra cosa, presidir es otra cosa y amonestar es otra cosa. Entonces, los que en el trabajo, ¿quiénes se sacrifican? Los que se preocupan
Como apóstol Pablo ya han leído también cómo trabajaba, ¿no? Para ganar. Él trabajaba día y noche y ayudaba. Entonces ese trabajo era sacrificio para ayudar a sus hermanos. Ya no puedo leer, ya leyeron, hermanos. Capítulo 20 está, ¿no ve? Él no pedía de nadie, solamente con sus manos obraba lo que falta a él. Ese trabajo hizo por ayudar a sus hermanos. Y ahora el que preside, los que presiden, siempre los que están atentos, ayudando, es otro don. Ahora los que amonestan. Entonces, hermanos, hay 3 puntos. Apóstol Pablo de esta manera ayuda aquí en este versículo, hermanos. Entonces debemos notar, hermanos, trabajar, presidir y amonestar. Entonces hay, a lo que entiendo, obra los dones, hermanos. Entonces, estimados hermanos, entonces a esos hermanos debemos reconocer, dice, por el trabajo, por lo que preside, por lo que os amonestan, siempre para el bien, para que marche la asamblea. Esos 3 hermanos son necesarios, hermanos, en el cuerpo del Señor, para que funcione el cuerpo, estimados hermanos. Entonces, estimados hermanos, pues nos toca, hermanos, cada uno de nosotros debemos sacrificar esta parte, hermanos. Y así dice, entonces para tener un reconocimiento, hermanos. Muchas veces vemos en estos tiempos, estamos viendo el trabajo que hizo nuestro hermano Federico Smith, tanto estamos escuchando en Bolivia, cómo trabajó, cómo hizo. Él ha trabajado como obrero. Pero el trabajo del que preside no está como obrero, sino pienso que está en la asamblea, hermanos. El que dirige, el que constantemente animando a sus hermanos, está presidiendo. Y os amonestan, y es otro trabajo, que siempre también está ocupado el que anda mal en el rebaño, hermanos. Estimados hermanos, de esta manera yo entiendo este versículo, estimados hermanos. Por eso dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, hermanos. Entonces, por ese trabajo que hacen nuestros hermanos, entonces debemos tener en mucha estima, hermanos. Y parece que algo estaba leyendo nuestro hermano en Hebreos, así que poco capté porque no entendí, no estuvo ahí porque cada rato se apagaba mi celular, así que por esta razón. Pero hermanos, ahí tenemos ya, creo nuestro hermano ya compartió de esta parte, ahí está en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 17. Ahí está entonces el trabajo. Así que de esta manera nosotros, los que escuchamos, los que somos ayudados, debemos tener también en mucha estima, hermanos. De esta manera entiendo estos versículos, estimados hermanos y hermanos. Estamos en meditación, hermanos. Sí, hermanos. Amados hermanos, la palabra de Dios en verdad nos ayuda, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos. Porque aquí, hermanos, vemos en sí, hermanos, a cada uno de nosotros es una exhortación, hermanos. Porque dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ya nuestros hermanos explicaron. Y aquí vemos que los hermanos, los que presiden o los que amonestan, tienen un valor, hermanos, en el versículo 13, hermanos, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y algo han leído ya, hermanos, en 1 Pedro,
capítulo 5, hermanos. Y ya nuestros hermanos explicaron, en verdad que no hay alguien nombrado, hermanos, pero el Señor utiliza a sus hijos para ese trabajo, hermanos. Entonces, dice, hermanos, el 1 Pedro capítulo 5, una vez más vamos a leer, verso 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Ahora, hermanos, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Creo que es importante, hermanos, de reconocer, hermanos, a los que trabajan en ese oficio, hermanos. Y es por eso, hermanos, dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora dice, tened paz entre vosotros. El versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hay un requisito, hermanos, que manda, hermanos, y que el verso 14 es importante, hermanos, como dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis. Si no fuera estos, hermanos, que se dedican como asamblea, hermanos, si nadie no dice nada, hermanos, sería un desorden. Es por eso aquí dice, que amonestéis. Quizás algo que no está bien, hermanos, el hermano va a decir, hermanos, en esto estamos fallando o esto es así, conforme a la palabra de Dios, siempre mostrando la palabra de Dios. No porque es así, sino que dice la palabra de Dios manda a aquellos que el Señor ha dotado. Por eso dice, no solo amonestéis, sino a los ociosos. Quizás alguien que no tiene o está descuidado. Por eso dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Qué precioso, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, en este versículo 12, hermanos, que nos ayuda a que debemos reconocer, hermanos, a los que trabajan, hermanos. Ya uno de nuestros hermanos decía, quizás el hermano está trabajando y quizás lo puede ser, hermanos, cuando nos ayuda, hermanos, podemos hablar mal. Pero ellos están, hermanos, para que la asamblea marche adelante, hermanos. Creo que algo puedo compartir eso, hermanos, lo que puedo comprender, hermanos. Estamos para ayudarnos, hermanos. Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén. Amén.